básicamente la protección al menor y los derechos fundamentales del niño y el adolescente en el ámbito escolar. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco en los conceptos jurídicos, legales, administrativos y en algunos casos ejemplos prácticos que son básicamente ocurren en el día a día. Mientras se ponen las filminas, las diapositivas, vamos a ir recordando más o menos cuáles son los ámbitos sobre los que las normas, tanto de carácter administrativo como penal y también sancionadoras, digamos, son relevantes para proteger los derechos del educando. En este caso, yo soy abogada penalista. El ámbito de protección al menor se enfoca desde diversas aristas, ¿no? Pueden haber faltas leves, moderadas, graves, pueden tratarse de delitos también. Generalmente los temas un poco más delicados o más escabrosos, si se puede decir así, son aquellos que se vinculan no tanto al hostigamiento o al bullying escolar, que son las cosas que ocurren con mayor continuidad, sino con relación a los delitos contra la libertad sexual. Hemos traído algunos casos prácticos de últimos pronunciamientos, reciente jurisprudencia en torno a ello, en donde se ha impuesto sanciones ejemplificadoras a diversos docentes en varias cortes superiores del país por delitos que vulneran la libertad sexual y la indemnidad. Básicamente, para hacer una diferenciación de estos conceptos, la indemnidad sexual es un derecho fundamental de todo menor de 14 años que no tiene capacidad de consentir ningún tipo de injerencia sobre esta área que es intangible para menores de 14 años. La legislación peruana ha ido evolucionando y se entiende que a partir de los 14 años hasta los 18 y en adelante las personas sí gozan de total libertad sexual. Sin embargo, también se tutelan conductas en las que se pueda evidenciar violencia, amenaza, coerción o algún tipo de abuso de poder. Entonces, claro, estos primeros conceptos, menores de 14 años, se protege la indemnidad sexual, no hay lugar a consentimiento alguno, y en cuanto a los mayores de 14 años se tutela no la indemnidad, sino la libertad sexual. Vamos a ver si está en la diapositiva. Luego de estos, estos conceptos, también se ha visto sanciones a nivel de servir, en donde, faltas que se podrían considerar menores, como ocasión de la reincidencia o la habitualidad de un docente, han dado lugar a sanciones, ya sea como suspensiones temporales o hasta destituciones. Y se trata no necesariamente de faltas que tengan que ver, las que se tenga que ver involucrada la libertad sexual. Generalmente hay conductas hostigadoras también que afectan la integridad psicológica del menor. Puede no ser considerada un trato cruel, humillante o degradante, pero la reiterancia en estas conductas sí se puede ver como una conducta sistemática en agravio directo del perjudicado, que en este caso es un alumno menor de edad. Esto también a nivel administrativo del Tribunal de Servir se considera como una afectación directa a la ley de la carrera magisterial, donde se contempla también que todo menor debe ser tratado con respeto a su dignidad y su calidad de ser humano. Con relación, por último, para ya comenzar con los PPTs, tenemos también en el ámbito de protección al menor el tema de faltas contra la persona. La gran diferencia entre las faltas y el delito contra el menor es que las
las faltas se tramitan a nivel jurisdiccional mediante un juzgado de paz letrado. El juzgado de paz es quien conoce este tipo de conductas y generalmente la sanción es una prestación de servicios comunitarios que se puede traducir también en una prestación económica, y también la sanción incluye una reparación civil. Esta reparación civil se entiende es en favor del agraviado o la víctima. En el caso de los delitos no se tramitan ante juzgado de paz, sino ante un juzgado especializado en lo penal. Y en los delitos también interviene como órgano persecutor el Ministerio Público, representado por el fiscal de familia, ¿no? Bien. A ver. Bien, vamos con la primera lámina para poder ayudarnos un poco. Como les señalaba, en el ámbito de protección al menor tenemos dos conceptos. Hay dos maneras en las que se puede, afectar la integridad del menor. Es a través del castigo físico, que es la forma más evidente, y quizá no la más común, y también el trato cruel, humillante o degradante, que este tipo de conductas es un poco mayor difícil probanza, si se puede decir así. Entonces, el castigo físico se puede conceptualizar como un mecanismo, una conducta ejercida a través de la fuerza física contra un menor, y consiste en la aplicación de castigos físicos o tratos degradantes que tienen como efecto menoscabar la autoestima o bienestar emocional, con la supuesta finalidad de corregir o modificar el comportamiento de un niño. Estas prácticas, tanto el castigo físico como el emocional, afectan directamente la integridad física, psicológica y emocional del menor. Con el devenir del tiempo, ha habido una serie de vacíos a nivel administrativo y penal, pero a partir del año 2015 dichas prácticas se encuentran expresamente prohibidas en concordancia con el reconocimiento y protección del derecho al buen trato de los menores. El derecho al buen trato es un derecho constitucional que se encuentra tipificado no solamente en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, en nuestra Constitución Política también, sino en el Código de los Niños y Adolescentes. Tenemos la Ley 30.403, Ley para prevenir el castigo físico y humillante. Como les decía, a partir del año 2015 se ha tipificado expresamente la prohibición de incurrir en este tipo de tratos. Esta ley fue promulgada en diciembre de 2015 y reglamentada posteriormente en el año 2018. Su objetivo, la razón de ser de esta norma, es prohibir el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez, adolescencia, comprendiendo el hogar, escuela, comunidad, lugares de trabajo y otros relacionados. Tengas en cuenta que básicamente esta norma pretende tutelar los derechos de los menores que se ven afectados en ámbitos de relaciones de poder o subordinación que se dan en estos espacios. Otra norma, la Ley 29.719, que promueve la convivencia sin violencia en instituciones educativas con la finalidad de fortalecer la prevención del acoso escolar. Esta norma es un poco más antigua, fue publicada en el 2011 y reglamentada en el 2012. Sabemos que el acoso escolar no solo es susceptible de ser cometido entre un docente o una persona mayor y un menor, sino también entre alumnos entre sí, ya sea de los grados superiores, en agravio de los menores o viceversa. El ámbito de aplicación abarca todos los ámbitos que transcurre la niñez y adolescencia, especialmente en el hogar y escuela. ¿Cuál es la obligación del docente al advertir este tipo de conductas, ya sea de un docente en agravio de un menor o entre menores?
se detecta, se atiende y se denuncia ante lo que la norma llamaba el CONEI, Consejo Educativo Institucional de cada institución. Ahora, bueno, tenemos a través de otras plataformas, digamos, administrativas, la posibilidad de comunicar o denunciar cualquier tipo de comisión de acto ilícito o que a nivel administrativo constituye una afectación o afrenta del derecho al menor. Por ejemplo, en cuanto a los tratos crueles, humillantes o degradantes que menoscaban la integridad emocional de los niños, puede ser ridiculizar en público, decirle al menor o, digamos, ponerle adjetivos o sobrenombres o burlarse de su desempeño académico o físico. Tenemos ya políticas de naturaleza inclusiva en donde se permite que en determinado porcentaje del aula niños con habilidades diferentes puedan llevar educación regular junto con menores que se consideran normales, ¿no? Entonces, en este contexto existe también ese conocimiento que no solo los niños entre menores suelen ser muy crueles, ponerse sobrenombres, adjetivos o burlarse de la condición física de aquel que tiene habilidades diferentes, sino también docentes podrían incurrir en esta conducta adjetivando o minimizando la condición de aquel que es distinto. Otro ejemplo puede ser obligarlo a pararse en una esquina con un letrero que indique la falta cometida para avergonzarlo o sobre pretexto de desincentivar esta conducta en los otros menores. Ya en las épocas de mi abuelita y de la abuelita de algunos de ustedes era pues común parar al menor con orejas de burro en la esquina, para que, bueno, era una forma de desincentivar las malas conductas. Ahora eso no está permitido. Hacer comparaciones descalificadoras delante de otros. Por ejemplo, es sabido que no todos los menores tienen un rendimiento académico similar o estándar. Puede haber algunos que tienen notoriamente mayores ventajas en cuanto a la superación académica y otros no tanto. El realizar comparaciones de carácter peyorativo también lesiona la autoestima y la integridad emocional del menor. Amenazar con chantaje emocional como sanción por una conducta. Es la típica conducta de aquel docente, por ejemplo, que amenaza o intimida a los menores con supuestamente la presencia del director o la presencia de alguna persona de mayor autoridad, subrepticiamente con esta conducta, con esta supuesta hipótesis, se estaría violentando la integridad del menor. Castigos que exigen confesiones públicas o que exponen intimidades. Por ejemplo, obligar a pedir perdón en términos humillantes o relatar faltas delante de otros. Como decía, este afán de desincentivar en otros conductas negativas no puede ser tutelado con este tipo de exigencias con respecto al menor. De todas maneras, una disculpas o una confesión sincera de una falta del menor es algo que se debe hacer en un ámbito estrictamente privado, sin menoscabar la integridad emocional de los niños o adolescentes. Sí. Otra norma, ya nos vamos a entrar un poco más a lo que es el carácter delictual de las conductas, no tanto a nivel administrativo o educativo. La ley 27.942, se trata de la ley para prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual. Fue promulgada en el 2003 con modificaciones a lo largo de los años. Finalidad, claro está, prohibir el hostigamiento sexual en estas relaciones de dependencia, autoridad o subordinación, básicamente en el ámbito escolar, y por las características de estas relaciones alumno-docente, también se ha extendido el ámbito de protección de esta norma a las instituciones de educación superior, públicas o privadas. Busca proteger a las víctimas estableciendo procedimientos de denuncia, investigación y sanción
la cual puede ser desde la amonestación hasta la separación definitiva, dependiendo de la gravedad de la conducta, y obligando a las empresas a implementar políticas de tolerancia cero al hostigamiento y promoviendo una cultura de respeto. En este caso, sí hemos tenido en el estudio oportunidad de conocer algunos casos en los que conductas consideradas anteriormente como hostigamiento han sido destipificadas del Código Penal, y en esas circunstancias aquel docente que había sido separado de manera definitiva de la institución ha podido retornar al dictado de clases, claro está, a través de la judicialización de su caso, ya sea por vía constitucional, a través del proceso de amparo o a través del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, en el caso de los delitos contra la libertad o integridad sexual, es improbable, por no decir imposible, que se destipifique una conducta, puesto que esta es más bien la potestad sancionadora del Estado la que se viene incrementando cada año con nuevos tipos penales para proteger la libertad y la indemnidad sexual de los menores. Siguiente. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Podemos entenderlo como cualquier proposición, insinuación, gesto hostil u ofensivo de connotación sexual. Es independiente el género del hostigador o de la víctima. Ya en estos tiempos es evidente que no solamente el sexo masculino es capaz de causar una afrenta o un agravio en perjuicio del sexo femenino, que se ha dado también casos de profesoras que abusando de la confianza o incurriendo en este tipo de conductas han hostigado a niños varones. Incluye referencias abiertas o con connotaciones sexuales mediante comentarios, bromas, miradas lascivas, gestos obscenos u otros. No es necesario que el acto de hostigamiento sea reiterado para ser susceptible de sanción. Este es un tema muy importante, puesto que no se necesita la reiterancia en la conducta para considerar que se trata de una hostilidad. Una sola conducta o una sola mirada lasciva, un solo acto de connotación sexual bien puede enmarcarse en el tipo de hostigamiento sexual o delito de acoso sexual. Ciertamente, el hostigamiento o una conducta reiterada o sistemática va a servir para agravar la conducta en cuanto a los años ya sea de pena privativa de libertad, o si se trata de un delito menor, para agravar la sanción económica o el resarcimiento que corresponde a la víctima. Siguiente. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de esta ley que regula el hostigamiento sexual? Aplica en el ámbito escolar, doméstico, la casa, universitario, laboral, militar y todo aquel contexto en que se aprecie una relación de autoridad, jerarquía o situación ventajosa de una parte respecto de otra que implique cierto grado de subordinación. Lo que les decía hace un momento, incluye centros de educación técnico superior desde el 15 de febrero de 2024. Derechos afectados, la libertad o indemnidad sexual, la dignidad y otros derechos fundamentales como el derecho al buen trato del menor regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Recordemos lo que les decía al inicio, la indemnidad sexual es reconocida hasta los 14 años, en donde el menor de 14 no tiene ninguna capacidad de consentir ningún tipo de injerencia en su esfera sexual. Por más que lo haga, no tiene ninguna relevancia para, reducir o atenuar la pena que le pueda corresponder al agresor. En el caso de la libertad sexual, se tiene que estar reconocida a partir de los 14 años, siempre que no exista violencia, amenaza, coerción o algún tipo de abuso de poder. El ordenamiento jurídico protege la indemnidad sexual de los menores de 14 años de edad bajo cualquier circunstancia. Es por esto que para la calificación del delito de violación sexual en agravio de menor de edad, es irrelevante conocer si es que la víctima ha tenido acceso carnal antes del hecho denunciado y se protege cualquier intromisión. En este caso hemos tenido ya, desalentadoras posturas de defensa de agresores sexuales, en donde se señala que por no haber sido
digamos, autores de una exploración en agravio de la víctima, se entiende que la menor ya ha tenido intimidad antes con otras personas y por tanto su conducta es impune. Esta postura no es de recibo actualmente. La diferencia clave es que la indemnidad es una protección absoluta para quienes no pueden consentir plenamente, menores de 14 años en la legislación peruana, mientras que la libertad es un derecho autónomo para quienes sí pueden decidir, aunque siempre excluyendo la violencia, amenaza, abuso de poder o coerción. Vamos ahora con los delitos que conocemos en el Código Penal, en donde se protege tanto la libertad como la integridad sexual de los menores de edad. Artículo 176A, tocamientos indebidos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. El que sin propósito de tener acceso carnal realiza las siguientes conductas. Un punto importante allí: todas estas conductas de tocamiento, acoso, chantaje, hostigamiento sexual son afectaciones a la libertad sexual, sí, pero no pueden ser consideradas como tentativas de violación sexual, como algunas veces solía confundirse. ¿Por qué razón? Porque el que incurre en tentativa de violación sexual, su finalidad última en cuanto a la conducta en agravio de la víctima es tener acceso carnal. Estas personas que incurren en hostigamiento, acoso, chantaje o tocamientos no quieren tener acceso carnal. Su finalidad es simplemente realizar actos de connotación sexual, que digamos en popular conversaciones subidas de tono, tocamiento. El agresor se contenta con eso. Si el agresor tiene como fin ulterior tener acceso carnal o intimidad con la víctima, podemos estar hablando de una tentativa de violación sexual, más no de estos delitos. El que sin propósito de tener acceso carnal realiza sobre menor de 14 años o le obliga a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos. La pena oscila de 3 a 6 años, si es mayor de 14, se entiende porque ya goza de libertad sexual, y entre 9 a 15, porque con mayor pena, por lo que los menores de 14 años son sujetos de protección de su indemnidad sexual, no tanto de la libertad sexual. Las formas agravadas: si el agente procede con crueldad, alevosía, causa lesión grave a la víctima o la muerte y se realiza bajo el uso de tecnologías de la información. Las tecnologías de la información es un concepto nuevo, ha venido a incorporarse en nuestra legislación penal peruana apenas con escasos 2 años. Es porque sabemos cuál ha sido el vertiginoso incremento del uso de las redes sociales, ¿no? Sabemos que ahora todas las conversaciones ya no se reducen solamente a comunicaciones telefónicas, se trata de fotos, mensajes por chats, Instagram, WhatsApp, Facebook, y las redes sociales se han convertido, digamos, en el mecanismo no solamente de desarrollo académico, sino también de desarrollo de estas conductas nocivas. Es por eso que se considera como una agravante desde la fecha. En el año 2020, en la Selva Central, la Corte Suprema, a través de la Casación 36, definió los tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos libidinosos de la siguiente forma: el sujeto activo realiza contacto físico indebido o no deseado, prohibidos o inmundos en el cuerpo de la víctima, sean palpaciones, tocamientos propiamente dichos, manoseos de las partes genitales, zonas erógenas o cualquier parte del aspecto somático. Digamos que los tocamientos indebidos no necesariamente se restringen a la parte genital o íntima, pecho, pierna, ingle o estas zonas, sino los tocamientos indebidos suele ser un concepto genérico, que puede ser un tocamiento de hombros o tocar el cabello de manera recurrente, puede tener una connotación sexual, y esto va a depender del análisis en el caso concreto. Actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo: el sujeto realiza actos de tocamientos indebidos o roces corporales en cualquier parte del cuerpo que importen una insinuación de carácter sexual.
estos actos de connotación sexual son menos evidentes, ¿no? Y los actos libidinosos, lascivos o lúbricos sobre el cuerpo de la víctima suelen ser un poco más visibles al ojo humano, ¿no? Estos actos libidinosos sí suelen ser con mayor frecuencia realizados sobre las zonas erógenas. Ejemplo de tocamientos indebidos. Un adulto, aprovechando que está a solas con un menor, le toca las partes íntimas por encima o por debajo de la ropa con una intención deliberadamente sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando se le llama a un menor en el ámbito escolar, se le puede llamar a un menor a la dirección con ocasión de una llamada de atención u otro. Se recomienda siempre tener no solo cámaras, sino también las puertas abiertas, ventanas abiertas, y que sea un lugar de fácil acceso al público para evitar este tipo de malos entendidos. Un adulto encargado del cuidado o enseñanza de un menor aprovecha su posición para realizar tocamientos que no guardan relación con el cuidado o con la enseñanza. Es el caso, por ejemplo, de un docente que se encuentra llamando la atención a un menor por su comportamiento o por su desempeño escolar, y en ese contexto incurre en acercamientos impropios o indebidos. Un adulto que en distintas ocasiones realiza roces intencionales o caricias indebidas al menor sin usar la fuerza ni amenaza. En estos casos, los tocamientos indebidos son un poco más subrepticios, más difíciles de detectar, porque no se trata de, si se tratara de una conducta aislada, sería mucho más difícil de detectar, pero cuando se trata de una conducta sistemática, es decir, reiterada en el tiempo y específicamente sobre una menor, sí se puede considerar un delito de tocamiento indebido. Otro ejemplo, con ocasión de felicitar al alumno por un logro académico, se establece un contacto físico no deseado y no necesariamente en zonas íntimas. Por ejemplo, los abrazos reiterados con ocasión de una felicitación puede ser considerado, depende del caso concreto, como un delito de tocamiento indebido. En este caso tenemos jurisprudencia reciente, sentencia a profesor por el delito de tocamientos indebidos. El primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza en Amazonas logró que un juzgado penal sentencie a Leopoldo Mendoza, profesor de 61 años, a 9 años de cárcel efectiva, tras ser hallado culpable por delito contra la libertad sexual, la modalidad de actos contra el pudor cometido en agravio de su sobrina de 11 años al momento de los hechos ilícitos. Se impuso el pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil e inhabilitación definitiva para ejercer sus funciones docentes o administrativas en cualquier institución educativa. Acá se podría uno preguntar por qué razón se le inhabilita en el ejercicio de la profesión, si el contexto de la agresión ha sido más bien la comunidad en su casa agredió a su sobrina y no desempeñando la labor docente. Bueno, aquí la Corte ha ido un poco más allá del ámbito en el que se ha desarrollado esta conducta y ha considerado que este tipo de personas es potencialmente peligrosa en abstracto para desempeñarse en este tipo de función formativa. Es por eso que fue separado de manera definitiva del cargo. Otro delito, el delito de acoso sexual. El delito de acoso sexual está regulado en nuestro Código Penal en el artículo 176b y se tipifica como aquella persona que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga o asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento para llevar a cabo actos de connotación sexual. Existe también la figura del acoso simple, no el acoso sexual, sino el delito de acoso. La gran diferencia es que aquel acosador que se contenta con mirar a la víctima de lejos o establecer un contacto no quiere tener un acercamiento con fines sexuales, simplemente interrumpe la vida cotidiana del acosado. El acoso sexual sí pretende llevar a cabo actos de connotación sexual con el agredido.
Las formas agravadas del delito es cuando la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente. La conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral o formativa o educativa y la víctima tiene más de 14 y menos de 18 años. Como les decía, este es el grupo etario que ya goza de libertad sexual siempre y cuando esta no se desarrolle en un escenario o contexto de violencia, amenaza, abuso de poder o coerción. En estos casos, la pena privativa de libertad que corresponde oscila entre los 4 y 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo. Acoso sexual a menores de 14 años. El que vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con un menor de hasta 14 años sin su consentimiento para llevar a cabo actos de connotación sexual. En este caso, puede entenderse de la redacción del tipo penal que esta conducta requiere ser reiterativa para poder padecer el delito de acoso. Como les había indicado al inicio, la reiterancia es un criterio que la jurisprudencia afortunadamente ha dejado de lado y basta una sola conducta reprochable para que se pueda investigar por este delito. La reincidencia o la habitualidad en esta conducta solamente va a tener como consecuencia la agravación de la sanción, pero en ningún supuesto es factible sostener que porque solo se le accedió en una oportunidad no es pasible de sanción. La ley 32.169, emitida el 22 de noviembre de 2024, sanciona con la misma pena a quien emplea tecnologías de la información o cualquier medio tecnológico para realizar la conducta, llámese las redes sociales, a través de chat, Facebook, WhatsApp, Instagram. Por ejemplo, de ejemplos de acoso sexual a menores de edad. Un adulto envía mensajes reiterados a un estudiante con frases al principio halagadoras, pero tales como: eres muy maduro o madura para tu edad, te ves muy bonito en tus fotos, no le digas a nadie, es nuestro secreto. Suelen ser algunas de las frases o clichés que emplean estas personas adultos para acercarse a sus víctimas. Otro ejemplo es cuando un adulto realiza comentarios constantes sobre el cuerpo, apariencia o desarrollo físico de un estudiante y luego aduce que se trata de una broma o que más bien se trata de un cumplido. Esta conducta se puede considerar delito de acoso por la reiterancia o porque tiene evidentes fines o connotación sexual. Un adulto busca reiteradamente estar cerca de un menor, lo espera a la salida del colegio o aparece constantemente en los mismos espacios acompañando la conducta con insinuaciones verbales. Otro ejemplo, en clases virtuales o chats académicos, un adulto escribe mensajes privados innecesarios o hace preguntas personales reiteradas o insiste en videollamadas fuera del horario escolar. Entonces, siempre es conveniente que estos chats con fines académicos sean realizados siempre por conducto regular y nunca al teléfono personal, que puede dar ocasión a malas interpretaciones. Delito de chantaje sexual. Acá, digamos que este es uno de los tipos penales que, a diferencia del acoso o el hostigamiento o los tocamientos indebidos, tiene una connotación más negativa porque comparte los mismos verbos rectores que comparte el delito de violación sexual, esto es, la violencia o amenaza. El que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación. La agravación se produce cuando el agente amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o contenido sexual en los que la víctima aparece o participa. En este caso, la diferencia, como les señalaba, el chantaje sexual, a diferencia de los otros tipos penales, se puede decir coloquialmente, con el chantaje es a la mala.
con violencia o amenaza se quiere tener acercamiento para llevar a cabo actos de connotación sexual que, recordemos, no tienen como fin ulterior el acceso carnal, porque estaríamos frente ya a una tentativa de violación. Ejemplos de chantaje sexual. Un profesor condiciona el otorgamiento de una buena calificación pese a un rendimiento deficiente y compele a la víctima a tolerar sus insinuaciones, diálogos comprometedores o incluso acercamientos físicos. Otro ejemplo de chantaje sexual es la amenaza en torno a la difusión de material embarazoso que involucra a la víctima. No se asusten, no este muro, ese joven creo que está moviendo. Un familiar condiciona al menor con no dejarlo ver a la madre o padre si no accede a sus peticiones de índole sexual. Este caso es muy llamativo ahora que se suelen tener hogares monoparentales, ¿no? En donde tanto el padre o la madre son quienes llevan o conducen el hogar en compañía de los menores. Ya las familias funcionales van quedando cada vez menos de moda, ¿no? En este caso incurre en esta conducta aquel familiar que condiciona la visita del padre o la madre que ejerce su régimen de visita propiamente dicho, dispuesto por autoridad judicial, lo condiciona a tener algún tipo de acto de connotación sexual o a tolerar este tipo de conductas en su agravio, con la finalidad de poder acceder al familiar que no ve con la frecuencia con la que debería ser. Artículo 183b del Código Penal. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. El que contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9. Cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años y media engaño, la pena será de 3 a 6 años. Como podrán ver, el marco punitivo de la pena combinado, la pena tasada del Código Penal, se agrava con ocasión del incremento de la edad de las personas. Porque, como les decía, a partir de los 14 años se entiende que el menor adolescente ya tiene un nivel de desarrollo emocional distinto a aquel de menor de 14 años y por ende se protege su capacidad de discernimiento con mucho menor intensidad, ¿no? Que en el caso de aquellos que aún gozan de indemnidad sexual. Delito de acoso sexual. En el año 2018, el profesor Rodríguez Moscol fue detenido en Piura y condenado a 16 años de prisión por acoso sexual a 2 escolares. Si bien las penas en el caso de los delitos contra la libertad sexual que no implican violación, la pena no suele ser tan elevada. En este caso, los 16 años de prisión a este docente, no solo por la reiterancia delictiva, sino por la pluralidad de agraviados, ¿no? Esto, la conducta, cuestionable de esta persona fue realizar propuestas sexuales y besar en la boca a 2 alumnas menores de 11 años. Otro caso es la sentencia de 4 años suspendida por acoso sexual. Esto es solo para recordar, a partir de los 5 años de pena privativa de libertad es que se trata de penas de cárcel efectiva. Menos de 4 años las penas suelen ser suspendidas y sometidas a reglas de conducta. Llámese no volver a incurrir en los hechos que han sido objeto del proceso, pagar la reparación civil, no volver a agraviar a la víctima ni a ninguna otra persona por los mismos hechos. El incumplimiento de este tipo de conductas, claro, algunos jueces también imponen la obligación de concurrir a registrar su firma en el control biométrico, ¿no? El incumplimiento de este tipo de reglas de conducta puede dar lugar, sí, a revocar la suspensión de la pena y tornarla en una efectiva. Sentencia de 4 años suspendida por acoso sexual. La segunda sala penal de apelaciones de la Corte del Santa confirmó la condena de 4 años de pena impuesta al señor Rosales Fernández
profesor de un instituto superior en Chimbote por delito de acoso sexual. La agraviada cursaba el 6º ciclo de carrera de contabilidad y obtuvo una calificación desaprobatoria. Se le acercó para solicitarle una oportunidad de mejora, lo que fue aprovechado por el docente para pedirle que subiera a un taxi, ¿no? En este caso la abrazó, pretendió sostener relaciones sexuales a cambio de mejorar su calificación, y debido a que la agraviada se resistió y comenzó a llorar, esta persona también desistió de su plan delictivo, que inicialmente fue el delito de violación sexual. Sin embargo, queda el tipo residual de delito de acoso, puesto que el propio agente o el propio autor fue compelido a recular o a dejar de lado su plan delictivo. Otro tipo, les había comentado que en el ámbito de protección al menor tenemos básicamente los tipos penales de delitos contra la libertad sexual que no impliquen violación, y también eso es del lado de los delitos, y del lado de las faltas contra la persona también se encuentran tipificadas conductas de menor índole o de menor, digamos, gravosidad para el desarrollo del educando. En este caso se contemplan en nuestro Código Penal, en el capítulo de faltas contra las personas, la lesión dolosa y la lesión culposa. En cuanto a la lesión dolosa, se tiene que de cualquier manera causa otro lesión dolosa en el cuerpo, salud o física o mental, que requiera hasta 10 días de descanso, nivel leve de daño psíquico, será reprimido con prestación de servicio comunitario. Se considera una agravante que la víctima sea menor de 14 años, y cuando la lesión se causa por culpa, ocasiona hasta 5 días de incapacidad médico-legal, la multa será de 60 a 120 días multa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa? En cuanto al dolo, una conducta dolosa se tiene que esta es realizada con conocimiento y voluntad de que se está incurriendo en ella, es decir, adrede, a propósito. La lesión culposa más bien obedece a una negligencia o descuido por parte del autor, pero no por ello es menos lesiva y también está contemplada como una lesión. El que sea culposa implica un menos desvalor de acción y por ende una sanción menos gravosa. Ejemplo de lesiones. Lesión dolosa. Un docente enojado por la conducta de un alumno le jala con fuerza el brazo como forma de castigo. Ahí el dolo es más que evidente, conciencia y voluntad de que estoy realizando el acto. Un docente golpea a un estudiante con un objeto, una regla, un palo, un cuaderno, supuestamente para corregirlo. En el caso de las lesiones culposas, menos evidentes y más bien por negligencia, por ejemplo, durante una educación física, el docente no supervisa adecuadamente a los alumnos, negligencia, o permite que usen aparatos en mal estado. Un alumno cae y sufre una lesión. La institución no cumple con señalizar un piso recién lustrado. Un estudiante se resbala y sufre una contusión. Otro tipo de lesión culposa, un docente permite juegos violentos en el recreo. Es decir, no hubo intención de lesionar de su parte, pero tampoco hubo una intervención efectiva para frenar una posible agresión. Entonces, por eso que se considera lesiones culposas y no dolosas. Un ejemplo de estos temas a nivel administrativo: suspenden por 31 días a profesor por mantener parado a un alumno de 3 a 15 minutos. Esto ha sido en el Tribunal de Servir. Habría realizado el profesor un trato humillante e inadecuado, ya que habría mantenido parado al costado de la pizarra por un tiempo de 3 a 15 minutos al menor de iniciales tal, el 2 de mayo del 2019. La conducta imputada fue considerada como faltas contra la persona en agravio del menor y vulneración del derecho al buen trato, por lo que se contravino la ley de reforma magisterial, que contempla como infracción grave el causar perjuicio al estudiante. Este tipo de conductas que pretenden desincentivar, digamos,
las travesuras o los malos comportamientos del educando ya, digamos que no solo han pasado de moda, sino que ahora se encuentran reguladas en algunos casos como delitos o faltas contra la persona, por lo que existen otros métodos que ingieren menos en la tranquilidad emocional del menor para corregir este tipo de conductas al interior de la escuela. Lesiones leves. El que causa a otro lesiones en el cuerpo, en la vida, en el cuerpo, en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico será reprimido con pena de 2 a 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre lesiones leves y faltas? Es una diferencia más que nada cuantitativa. Se trata de una falta contra la persona cuando requiere hasta 10 días de incapacidad médico-legal, es decir, una agresión menor. Superados los 10 días y hasta 20 días de incapacidad médico-legal debidamente determinado en una pericia o en un documento médico, esto ya es considerado como una falta de tipo, una lesión de tipo leve. La pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación cuando la víctima es menor de edad y el agente se aprovecha de dicha condición, o cuando la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación. En este caso, la conducta del tipo penal de lesiones leves se agrava por el contexto en el que se realiza la agresión, esto es, en el ámbito escolar. Un ejemplo de lesiones leves: un docente golpea con una regla a un alumno en las manos como medida correctiva, causándole inflamación y limitación funcional por, ahí un error, es 12 días o más. Un docente empuja a un estudiante durante una discusión provocando una inflamación leve que tiene 10 días de descanso médico. Juzgado de Paz sanciona con prestación de servicios comunitarios al docente que llamó severamente la atención a un alumno que había comunicado un trato humillante en su agravio ante la dirección de la escuela. ¿Cómo determinar la diferencia entre delitos de lesiones y las faltas contra las personas? Como le había mencionado hace un momento, ha sido materia de desarrollo jurisprudencial la forma de establecer diferencias, alude a criterios cuantitativos y cualitativos. Nuestro Código Penal tipifica en el artículo 124b estas equivalencias. Las faltas de lesiones leves, es decir, faltas contra la persona, nivel leve de daño psíquico. Estamos hablando en el caso de daño emocional o daño psíquico. Si hablamos de daño físico, ya saben que es hasta 10 días. Lesiones leves, nivel moderado de daño psíquico. Si hablamos de daño físico, estamos hablando de 10 a 20 días. Lesiones graves es un nivel grave de daño psíquico debidamente determinado por un documento, y en el caso de agresiones físicas de 30 días a más. En el caso de las faltas contra la persona también se encuentra tipificado el maltrato. El maltrato es, digamos, un adelantamiento de las barreras de punibilidad, porque a diferencia de las faltas, no existe en el maltrato necesariamente un documento en el que se acredite la falta o la lesión física causada al alumno. El que maltrata a otro física o psicológicamente o lo humilla, denigra, menosprecia, sin causarle lesión o daño psíquico, será reprimido con servicio comunitario y la conducta se agrava si es menor de edad. Entonces, en este caso, como sabemos, el maltrato tipificado como falta contra la persona es de difícil probanza, a diferencia de las faltas de lesiones leves, culposas o dolosas. Procedimiento de denuncia, para ir terminando. La denuncia por actos de contravención en agravio de menores se puede incoar por denuncia policial, que será remitida a la Fiscalía, la cual inicia una sumaria investigación y comprende declaraciones de involucrados, de testigos, así como las correspondientes evaluaciones físicas o psíquicas del menor. Si luego de la actuación de estos elementos de investigación el fiscal considera que el denunciado tiene responsabilidad, lo lleva ante el Poder Judicial al juzgado de familia competente a través de una demanda por contravención a los derechos del niño y el adolescente. Luego del traslado de la demanda y de los descargos de la parte emplazada se emite resolución. Recordemos los actos de contravención a los derechos, al buen trato, por ejemplo, del menor, no es un proceso penal, sino un proceso de naturaleza más bien civil.
El acto de denunciar ante el Ministerio Público para los docentes o para la dirección, la alta dirección de la escuela, no es una posibilidad, no es opcional, es una obligación para las direcciones de los colegios o las unidades de gestión educativa local, UGEL. Caso contrario, el responsable podría ser pasible de persecución en la vía penal por omisión de denuncia tipificada en el artículo 407 del Código Penal, que es aquel que contempla o es testigo de un delito y omite comunicarlo a la autoridad correspondiente. El proceso por faltas. La persona ofendida por una falta puede denunciar ante la policía, que es generalmente la comisaría del sector, o ante el juzgado de paz de tránsito. En este caso, los procesos por faltas contra la persona, aquí es factible transigir. Es decir, se puede llegar a un acuerdo de reparación entre el agresor y el agredido, a diferencia de los delitos, ¿no? En los delitos no existe esta posibilidad, ni siquiera con el pago de una reparación civil. ¿Sí? Conclusiones. El sujeto activo de los delitos contra menores puede ser tanto un hombre como una mujer. El sujeto activo de los actos de contravención puede ser tanto una persona natural por acción o una persona jurídica por omisión. La diferencia entre un delito y una falta contra menor implica la evaluación de criterios cuantitativos en la tipificación de los días de incapacidad médico-legal y cualitativos, esto dependiendo de la calidad del agente. La sanción al contraventor es pecuniaria, multa, dinero, o sea, no sanciones de tipo de prisión o privación de libertad. Y finalmente, las normas que regulan el agravio contra menores son de alcance nacional y regional. Con esto me estoy refiriendo a los tratados sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y el Adolescente. Bueno, he concluido. Si tienen alguna pregunta. No sé si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere consultar algo a la doctora. Les acabo de pasar la prueba que tienen que pasar por esta charla. Por favor, contesten. Necesito las dos primeras personas que contesten. Primero, las 5 preguntas. Está ahí en el link, pueden entrar y contestar. ¿Ya terminaste? Dantina, ¿quiénes fueron las dos primeras personas? Ah, hay algunas que ya están, dicen aquí que terminaste todo. ¿No se vio? ¿Cristina? Sí. Ok, para Cristina, entonces, cierto, tenemos aquí, pero ¿qué tal? ¿Está bueno o también está mal su respuesta? ¿Alguna otra segunda persona? Heidi. Ok. Entonces también para ella. Vamos a aplaudir a Cristina y a Heidi, que han sido las primeras personas que contestaron. Ahora vamos a ver si lo han contestado bien. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? Es como el correo institucional, ¿sí? Ah, ahorita lo veo. Perdón, ¿señor Juan Carlos? La diferencia entre el castigo físico y el castigo mental. ¿Cuál es la diferencia? El castigo físico tiene que ver con el contacto de piel, cuerpo a cuerpo, o con algún elemento. El humillante tiene que ver con lo psicológico, muy denigrante, obviamente. Excelente, una buena respuesta. Aplausos para Cristina. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Un docente enojado por la conducta de un alumno le jala con fuerza el brazo como forma de castigo. ¿Es lesión dolosa o culposa? Es correcto. Muy bien, excelente. La tercera pregunta. El hostigamiento sexual incluye comentarios y bromas, miradas lascivas, gestos obscenos, todas las anteriores, otro. ¿Cuál es? Todas las anteriores, muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Implica un chantaje sexual.
¿Alguien que quiere ejemplificar eso? Cuando alguien, por ejemplo un profe, te pide un favor sexual a cambio de subir la nota o darte un premio académico. ¿Correcto, Antona? Correcto. ¿Otro ejemplo? ¿Quién nos puede dar otro ejemplo? Aparte del de la nota. ¿Alguien más? Decirle a tu familia. A ver, Cristina. Decirle a tu familia que te has portado mal a cambio, o sea, no decirle, a cambio de favores sexuales. También, ese es otro ejemplo. Correcto, Es porque correcto. hay intimidación, ¿verdad? Claro, muy bien. Está rompiendo la mi Cristina. ¿Y la siguiente pregunta cuál era? ¿Cuál es el tiempo que tiene una A ver, Isabel. ¿Cuál es el tiempo que tiene una institución para denunciar una situación de hostigamiento? ¿Cuánto es? 24 horas. Ah, ¿aprueban, doctora? Todos aprobaron. Una pregunta, chicos. ¿Alguna consulta con la doctora? Este es un momento. A ver, aquí tenemos una pregunta. Sí, leí una pregunta para la doctora. Sí, muy buenos días. Bajo la situación donde el estudiante llega tarde después del recreo o el almuerzo y se le cierra la puerta para que espere 5 minutos, ¿eso se podría considerar bajo la norma que hay una falta? No, se trata más bien de un método correctivo que es razonable y proporcional de acuerdo a la, digamos, es un método correctivo que es gradual y proporcional a, digamos, al estado de formación del menor. Dejarlo esperando por 5 minutos es simplemente una, digamos, una corrección menor a esta falta de haber llegado tarde. Diferente es el caso que se le tenga parado bajo el sol durante media hora o algún tipo de conducta no más agraviante. Ok, acá hay otra pregunta. Buenos días, doctora. Recuerdo que en la charla pasada usted comentó que hay mucha subjetividad en lo que es la apreciación del juez sobre esto, o del derecho sobre esto. Y de hecho también hay mucha subjetividad de parte de la familia. Un niño podría sentirse humillado por estar esperando 3 minutos por el salón. Y de hecho su familia también podría asumir eso, ¿no? Es lo primero que yo, la primera observación que yo quería hacer. La segunda es una pregunta. En la parte donde usted indicó el tema del hostigamiento, había una parte que aludía a lo que es el desequilibrio de poder. Entonces hay dos cosas ahí. ¿Cómo? Y eso también usted lo tocó en la charla pasada. ¿Eso cómo juega a favor de una persona, entre comillas, agraviada? Porque de hecho el tema del poder tendría que dilucidarse objetivamente, y en términos objetivos es súper complicado eso. O sea, no sé si en estos casos se utiliza una cámara Gesell, por ejemplo, en el caso de hostigamiento, cuando es en casos en los que, por ejemplo, un menor miente. Y por otro lado, en los casos en los que el menor no miente, ¿ok?, y no se puede demostrar la culpabilidad de la persona. O sea, porque esto puede ser tanto a favor de una persona culpable en realidad, como a favor de una persona o de un menor y de su familia, ¿ok?, que están acusando de forma impropia a una persona inocente. Claro, en este caso, como les había mencionado, sí tiene razón, profesor, estos casos son difíciles de resolver. ¿Por qué razón? Sobre todo cuando no hay testigos del hecho. En estos casos es la versión del menor que tiene, digamos, un estándar de protección mucho más elevado precisamente por su vulnerabilidad que con relación al docente que ejerce este poder o esta jerarquía al interior de la escuela. En estos casos lo que se tiene en cuenta, o lo que tiene en cuenta el magistrado o las autoridades, ya sea la policía, la fiscalía de familia, es la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, ya si no se cuenta con testigos directos del hecho denunciado, la prueba indiciaria suele ser, digamos, la persistencia en la incriminación del relato del menor. Otra prueba indiciaria suele ser
el récord académico o el récord del docente, que no tenga demasiadas quejas sobre este mismo concepto por otros alumnos, o también una prueba puede ser el certificado médico legal, si se ha tratado de un trato cruel, humillante o degradante, o por último digamos una lesión de tipo ya más bien físico, el certificado médico legal va a determinar lo propio. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos donde no se acredita que ha habido una lesión física, no hay un daño emocional verificable en la pericia, mucho menos hay una lesión física cuantificable en días de descanso o asistencia médico-legal? En estos casos, bueno, generalmente la jurisprudencia se decanta por la protección al menor como protección del derecho al buen trato, en donde no necesariamente una conducta puede dejar huellas, pero sí puede haber vulnerado el derecho al buen trato del menor, o también lo pueden tipificar como faltas contra la persona en la modalidad de maltrato, que es mucho más cuestionable porque recordemos que en el maltrato no se precisa de un certificado médico legal que acredite lesión física o psicológica. En este caso vamos a tener que recurrir mucho a la prueba indiciaria, no siempre arribando al resultado más justo, es cierto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo que quieran acotar? Doctora, en la resolución ministerial 0383-2025 del Minedu, que precisa los protocolos para la violencia escolar en los centros educativos, dice que hay tolerancia cero para la violencia sexual. Tan es así que dice que basta que hubiera alguna acción de connotación sexual, así no sea violación, sería considerado violación. Eso dice esa norma. Pero ¿qué tanto eso se puede aplicar en la realidad, en el contexto ya, digamos, frente a la fiscalía y todo eso? Bueno, esa es una norma de carácter administrativo que definitivamente contraviene los parámetros de protección del derecho penal. Sin embargo, lo que creo que, ¿cuál es el espíritu de esa norma que acaba de mencionar? Es que tanto el acoso como el hostigamiento o el chantaje sexual sí son delitos que afectan la libertad sexual, pero no digamos que no se produce una violación de tipo sexual, porque eso implica directamente violencia o amenaza y exceso carnal. Esto no se aprecia en estas conductas que son de menos lesividad, pero sí de todas maneras son merecedoras de una sanción. Ok, ¿más preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Quedó todo claro? ¿Todos contestaron? Sí. Tenemos 50 respuestas, espero que acá, yo creo que somos más de 50. ¿55? Ah, ok, hay personal que salió a hacer clases. Bueno, les agradecemos mucho la participación, un fuerte aplauso para el